Entonces yo les cuento, Canua es una iniciativa, es un hotel, un proyecto que nace en el año 2015, donde nos unimos dos extranjeros y yo con el ánimo de apoyar el campo en Colombia, como llevar nuevas oportunidades distintas pues a la agricultura y a los monocultivos a el campo colombiano, ¿cierto? Como que fueran este tipo de proyectos una oportunidad también para la ruralidad dentro del país y como una alternativa también al proceso de paz. Entonces este proyecto nace y desde su nacimiento, que aquí ya nos vamos a meter un poquito al tema de abonos y de recuperación de suelos, desde su nacimiento, desde la creación del proyecto, decidimos que la permacultura va a ser como el ADN y sobre lo que vamos a fundar todo el proyecto. ¿Qué es permacultura? La permacultura es una filosofía de diseño de la naturaleza para hacer sus diseños, ¿cierto? Entonces, teniendo esto como base, hay tres pilares que son fundamentales dentro de esta filosofía. El primer pilar es el cuidado de la naturaleza. El segundo pilar es el cuidado de la gente y el tercer pilar es compartir con equidad. Sobre estos tres pilares vamos a fundar todo un proyecto. Aunque la permacultura es una cosa que nace a principios de los años 80 en Australia, realmente las comunidades indígenas de América ya utilizaban este tipo de diseño antes de que existiera, pues antes de que lo llamáramos permacultura. Los egipcios en este imperio, pues que tuvieron hace 2000 años, también utilizaban la permacultura como su ADN. Entonces, otras palabras para llamarla permacultura podría ser trabajar con y para la naturaleza. ¿Qué nos pasó? Desde la primera revolución industrial, que es la máquina de vapor, los humanos decidimos que éramos los dueños de la tierra, ¿cierto? Al nosotros decidir esto, en 800 años nos consumimos el 80% de los recursos naturales, cosa que no había pasado en 4.000 millones de años desde que la Tierra existe. Llegamos nosotros como raza y al creernos dueñños de, como especie, perdón, y al creernos dueños de la Tierra sobre la que habitamos, empezamos a destruir, ¿cierto? Entonces aparece la permacultura dentro de la modernidad como la manera de devolverle a la tierra más de lo que ella nos ha dado. La sostenibilidad nos dice una cosa bien bonita que es que por los territorios que pasemos los dejemos igual que como los encontramos, ¿cierto? La permacultura va un poco más allá y lo que nos dice la permacultura es por los territorios que crucemos dejémoslos mejor que como los encontramos. Esta es la manera de regenerar la tierra. Entonces, desde ahí sale pues una nueva cultura de la regeneración. ¿Regeneración de qué? De suelos, de comunidades, de ecosistemas y de la tierra misma, ¿cierto? Entonces, esto es como la base de Canua y sobre lo que Canua se fundamentó, sobre lo que Canua se fundó, ¿sí? Ahora bien, empecemos a hablar del tema pues, que nos compete, que es el tema de abonos para la tierra. Entonces ya, dijimos que desde la primera revolución industrial nos creímos los dueños de, y al creernos los dueños de, empezamos a utilizar la tierra para nuestros cultivos de una manera abusiva, ¿cierto? Le pedíamos más a la tierra de lo que ella nos podía brindar naturalmente. Para que la tierra nos siguiera produciendo en cantidades alarmantes, tuvimos que empezar a utilizar abonos agroquímicos. ¿Qué pasa con estos abonos? Y les pongo un ejemplo que pasó aquí en la comunidad. Resulta que en la vereda habían, hace 25, 30 años, los campesinos no trabajaban con abonos agroquímicos. Ellos tenían 2 producciones al año, pero estas 2 producciones eran todas limpias. No utilizaban ni pesticidas ni abonos orgánicos. ¿Qué pasó? Llegaron las industrias químicas al campo y le dijeron al campesino, usted solo produce 2 veces al año. Si usted le pone estos abonos a la tierra, ¿cierto? Va a poder producir
4 veces al año. Esto para un campesino era como, wow, súper bueno. Si antes producía 2, ya va a producir 4, va a tener el doble de ganancia. Lo que nunca les dijeron es que ya se iban a volver dependientes de estos agroquímicos para poder producir las 4 veces al año. Entonces, el primer año, perfecto, ellos utilizaron los agroquímicos, la tierra muy agradecida produjo 4 veces al año. Pero lo que estábamos haciendo con esto era sobrecargando la tierra de un producto añadido, un producto que ya no estaba produciendo naturalmente. Al segundo año, los campesinos se dieron cuenta de eso y quisieron parar estos abonos. ¿Qué pasó? La tierra funciona igual que funciona nuestro cuerpo, con las drogas, por ejemplo, químicas. La tierra va adquiriendo cierta tolerancia a estos agroquímicos y adicional va generando una adicción. Entonces, cuando el campesino intentó volver a cultivar la tierra sin estos agroquímicos, la tierra ya no le producía. La tierra había perdido toda su capa vegetal, la tierra estaba cansada y aparte estaba seca de nutrientes, porque ya se había acostumbrado a que todos los nutrientes se los dieran por medio de los agroquímicos. Ellos, los campesinos, trataron de buscar la manera de volver a cultivar sin esto. Para que esto suceda, ellos tienen que dejar de cultivar su tierra, tienen que dejar descansar la tierra entre 6 meses y un año. Y pues todos conocemos la historia de Colombia. Un campesino no puede dejar de producir alimento 6 meses o un año, porque ese es el sustento para sus familias. A raíz de esto, generamos toda una dependencia alimentaria de las empresas agroquímicas. Esto hace 25 años, 30 años. De ahí la cosa se fue empeorando y ya incluso nos están dando para la agricultura semillas modificadas que no generan nuevas semillas que puedan producir. De esa manera seguimos cayendo pues como en esta dependencia alimentaria de. Dentro de Canúa nosotros tenemos un proceso, todas las huertas que tenemos en Canúa son completamente libres de químicos. ¿Cómo controlamos la plaga, por ejemplo? Por medio de otras plantas que alimenten a la plaga. Acá no luchamos para que la plaga se vaya, sino que acá lo que hacemos es ponerle alimento a la plaga para crear una simbiosis, una sinergia entre plaga, plantas, animales y nosotros, para decir, todos habitamos este territorio, ¿cierto? Entonces, de esa manera logramos controlar nuestra plaga sin usar pesticidas. Usamos algunas plantas como el ají picante, por ejemplo, lo pulverizamos y lo podemos utilizar como un repelente para alguna de las plagas. Tratamos de no hacerlo mucho o si lo hacemos es para evitar que se nos coman lo que nosotros estamos preservando, pero les ponemos alimento en otros lugares también. Entonces este es como uno de los primeros procesos para entender los abonos, porque estas plagas son muy importantes también dentro de este proceso de descomposición de ese material para volverlo posteriormente un abono que podamos utilizar en otras siembras, ¿cierto? De ahí entonces pasamos ya entendiendo esa sinergia que se puede generar entre árboles, maleza, plagas, insectos, animales y nosotros como otra plaga, podemos empezar a pensar en cómo le vamos a devolver a la tierra lo que ella nos da. Vivimos en un mundo donde lo que nos han enseñado es compras, consumes, tiras. Las ciudades son las mayores productoras de basura. Una ciudad no produce alimento, una ciudad produce desperdicio. El campo es el que nos produce a nosotros alimento. Pero ¿qué estaba pasando con el campo? Desde las ciudades habíamos vuelto al campo dependiente de lo que la ciudad produce. La idea entonces de empezar a trabajar con la permacultura es volver al campo y decirle otra vez a los campesinos, vamos a entender y a trabajar con la naturaleza. Vamos a ver cómo la naturaleza está funcionando ella solita para crearse sus propios beneficios, para darse los nutrientes que ella misma necesita.
Entonces ahí nos entran tres actores súper importantes en este tema de recuperación de suelos. ¿Cuáles son? No sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre la milpa. No, yo no. No, personalmente. Idea. Listo. ¿Qué? Resulta que la milpa son tres semillas que se siembran juntas, que van a fijar nitrógeno, potasio, nitrógeno, fósforo y potasio al suelo. ¿Ustedes han escuchado del triple 15? ¿O tampoco? Tampoco, ni idea. El triple 15 es un abono agroquímico que te lo venden pues y te dicen lo que no le crezca con triple 15 es porque no es una planta, ¿cierto? El triple 15 está compuesto por NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Las comunidades indígenas de toda América utilizaban estas tres semillas que ya les voy a mencionar. Después de cada cultivo, sembraban estas tres semillas. ¿Para qué? Para recuperar los suelos, para fijar nitrógeno, potasio y fósforo y para conseguir alimento. Cuando les mencionen las tres semillas, nos vamos a dar cuenta que estas tres semillas son parte de la base dietaria de toda América. ¿Cuáles son estas tres? ¿Se le ocurre alguna que comamos desde Norteamérica hasta Suramérica? Son tres alimentos que comemos desde el norte hasta el sur. La papa, no sé. Como, No, como papa no se pero produce en semilla, como Norteamérica. ajonjolí. No. ¿Qué se Bueno, yo no produce? sé si. Acuérdate que, El frijol. perfecto, el frijol es una y el frijol se come desde La Estados lenteja. Unidos hasta el sur. Lenteja no se produce en ciertas partes, pero también es una parte. El Garbanzo. maíz, no sé. El maíz, Garbanzo, perfecto. obvio. Entonces ya llevamos frijol y maíz, ¿cierto? El Ujú. frijol fija nitrógeno al suelo y ayuda a descompactarlo. Y el maíz fija potasio al suelo. ¿Cómo se complementan estas dos? El frijol utiliza la vara del maíz para crecer y que sea más fácil su cosecha. El frijol al mismo tiempo provee nitrógeno que el maíz va a necesitar para crecer. Y el maíz va a fijar potasio que va a ser muy útil para la tercera semilla. ¿Cuál es la tercera? Auyama o calabaza. Y si ustedes ven, Wow, esa desde no me la esperaba. Norteamérica hasta Suramérica se consume frijol, maíz y auyama. Esos tres alimentos fueron la base dietaria de toda América durante muchos años y aún continúan siéndolo, ¿cierto? Entonces, los indígenas que no tenían acceso a estos abonos agroquímicos utilizaban las mismas plantas que fijan estos mismos nutrientes en la tierra para dejar descansar la tierra. Todo este conocimiento nosotros lo pasamos por alto, lo olvidamos y nos entregamos a la industria agroquímica, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos empezarnos a dar cuenta que nosotros con la misma naturaleza nos da las herramientas para nosotros poder recuperarla. Ella misma está haciendo el trabajo. Eso no es nada nuevo, no es nada que nosotros estemos investigando ahora para hacer. Eso ya existía. Lo que pasó es que una desconexión de nosotros con la naturaleza. Lo que pasó es que el antropocentrismo nos hizo creer los dioses en la tierra, el hombre como centro de, ¿cierto? Pues bueno, de esa manera, con la milpa, bueno, ¿y cómo complementa la auyama, que es rastrera, cómo complementa al frijol y al maíz? Entonces resulta que los cultivos no es bueno. Cuando uno ve, por ejemplo, uno va por cultivos, ¿cierto? Y uno ve que el campesino siembra todo igual. Entonces este cultivo es entero de zanahorias, este otro cultivo es entero de lechugas, este otro cultivo es entero de maíz, ¿cierto? No hay una rotación de cultivos. Entonces la tierra no está produciendo todo lo que necesita. Y como no lo está produciendo, le tenemos que agregar los agroquímicos para que nos produzca. La auyama
Y ustedes ven también esos cultivos y ven que son como pelados, como que la tierra se ve seca, se ve súper amarilla, y perdió toda esa capa vegetal, que son 3 metros normalmente los que tiene la tierra de capa vegetal. En los cultivos vemos esa capa vegetal lavada o perdida, ¿sí? Entonces lo que entran a hacer la auyama es a proteger ese suelo amarillo. Como ella es rastrera, va a proteger ese suelo amarillo de la lluvia directa y el sol directo. Asimismo, está protegiendo al maíz y al frijol de que los lave el agua que pueda ir cayendo o de que el mismo sol los seque y los tueste pues en nuestros territorios, ¿cierto? Entonces, esas 3 plantas solitas ayudan a recuperar suelos y nos proveen alimento a nosotros también, ¿sí? ¿Dónde aprendimos esto? Observando la naturaleza. ¿Dónde lo aprendieron los indígenas? Observando la naturaleza. Una huerta nunca debería ser de un solo producto. Una huerta debería tener muchos productos juntos que creen esa sinergia, que haya esa alelopatía, donde se compartan nutrientes, donde se compartan olores, donde podamos repeler la plaga con estos olores que nos producen otras plantas, ¿sí? Entonces, esto es como lo básico de los cultivos. Ahora bien, ¿cómo podemos producir abonos? ¿Cierto? Entonces, siempre nos dijeron que la humanaza es el popó humano, como la gallinaza es el popó de las gallinas, ¿cierto? Nos dijeron que la humanaza era mala. Entonces, ¿nosotros qué hacemos actualmente? Nosotros llevamos nuestros desechos a 3 litros de agua limpia, hundimos un botón y nos deshacemos del problema. Realmente no nos deshicimos de ningún problema. Lo que hicimos fue cambiar el problema de lugar. ¿A dónde estamos nosotros tirando ese problema? Al agua. Estamos contaminando fuentes de agua. Estamos contaminando ríos, estamos contaminando mares, estamos perdiendo un montón de nutrientes que existen aún en nuestros desechos y los estamos perdiendo en el agua mientras contaminamos. Nosotros somos la única especie que hace sus necesidades en agua limpia. No vas a ver a ningún animal buscando una corriente de agua para poder hacer sus necesidades. Saben que ese agua no se puede contaminar. Y porque finalmente ese desecho de nosotros, al volver a la tierra, se vuelve tierra de nuevo y se completa el ciclo. Entonces, entendiendo esto, debemos pensarlo así para todos los abonos. En la naturaleza no hay errores. Yo entiendo, por ejemplo, que ustedes quieren hacer abonos a partir del buchón de agua. Me parece, pues se lo decía Majo cuando hablábamos, me parece una cosa súper loable y súper bonito que este problema que surgió a raíz pues de cosas humanas que hicimos, ¿cómo podemos utilizarlo? No lo veamos más como un problema, ¿cómo vamos a convertir eso en algo que pueda beneficiar a la tierra misma y a las mismas poblaciones donde estamos? Uno de los procesos que hicimos acá fue empezar a recoger la gallinaza. Nosotros en el hotel no tenemos gallinas, pero muchos de nuestros vecinos las tienen. Desde la gallinaza empezamos nosotros a crear nuestros propios abonos orgánicos acá. Desde la descomposición de los residuos orgánicos que nos quedan de cocina, empezamos por medio de un proceso anaeróbico, donde se elimina todo el aire, a descomponer este material y a utilizarlo en los procesos de reforestación y en las propias huertas que tenemos dentro del hotel. Adicional a esto, cuando tenemos una producción por encima de lo que nosotros necesitamos en el hotel, lo que estamos haciendo es comenzando con la comunidad a hacer esos pequeños cambios de cultivos, hacer una planeación con ellos donde podamos elaborar abonos en conjunto y podamos planear una siembra limpia que va a tener una mejor retribución económica para ellos. Nosotros nos vamos a ver beneficiados en que para el restaurante del hotel vamos a tener comida limpia de nuestros vecinos
Y nuestros huéspedes también se van a beneficiar en que van a tener una alimentación saludable mientras estén en el hotel. Entonces aquí ya estamos viendo cómo esos tres pilares que yo les hablé al comienzo de la permacultura, que es cuidado de naturaleza, cuidado de gente y compartir con equidad, ya empezaron a interactuar entre ellos. Les estamos dando mejores ingresos y les estamos quitando la necesidad de utilizar esos agroquímicos. Ustedes han visto los trajes que se tienen que poner ellos para poner estos agroquímicos, estos pesticidas, unas cosas terroríficas, que si uno las ve es como de película de fin del mundo. Y eso es lo que nos estamos llevando nosotros. Astronautas. Total. Entonces, eso es lo que nos estamos llevando nosotros al cuerpo. Entonces, por eso es importante recuperar este tema de abonos orgánicos, abonos limpios, que la tierra vuelva a la tierra y no que se vaya a un relleno sanitario, ¿cierto? O a descomponerse en un lugar que no es apropiado y que puede contaminar fuentes de agua. ¿Qué tipos de abonos, por ejemplo, fabricamos nosotros acá? Acá tenemos unos violes, que son unos líquidos, bueno, el ingeniero agrónomo no me pudo acompañar, chicos, y no lo veo por ahí, pero pueden poner la tareita de qué son los violes. Tenemos también abono bocachi, que está cargado con microorganismos de montaña, material en descomposición y boñiga de vaca, por ejemplo. Acá no tenemos vaca, pero igual, nuestra interacción con la comunidad nos permite recoger toda esa boñiga, todo ese excremento de animales para fabricar nuestros propios abonos en el hotel. Entonces, para hacerles el resumen y qué pena, si quieren volvemos a hablar mañana o más adelantico, pues si quedan dudas, que me extendí mucho y ya me queda poco tiempo, perdón. Eh, eh, pero, no sé, me perdí en el discurso. Ibas en los tipos de abonos que ustedes fabrican. Entonces quedaste bueno. en Focaccia. Focaccia es un tipo de pan. Bocachi con B. Violes, tenemos los caldos, no me acuerdo del nombre técnico de este otro abono, pero todos se producen con los mismos materiales que va dejando la huerta. Para muchos de ellos, la huerta y la cocina. Para muchos de estos abonos utilizamos también ese pasto que uno corta, que generalmente uno lo abultaba y lo dejaba en una esquinita hasta que se secara para poderlo quemar después. Ese pasto está lleno de un montón de nutrientes y bacterias que nos ayudan a producir nuevos abonos y a producir más microorganismos también. Entonces, lo más importante, pienso yo, es entender que en la naturaleza no hay desperdicio, que ese buchón de agua no es un error. Ese buchón de agua apareció en este lugar por algo en especial. Ustedes le están encontrando esa utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Por volverlo un abono orgánico. Ayer o antier que hablaba con María José también, hablábamos de una empresa que se llama Power Compost. No sé si María José pudo comunicarse con Valentina, porque ellos están haciendo una cosa no como lo que ustedes quieren. Ellos están trabajando con un problema actual en las ciudades, que es los desperdicios orgánicos en las casas, ¿cierto? Ellos esto lo están transformando en abono y este abono se lo están entregando a Siembra Viva. Siembra Viva es esta granja orgánica que existe en Santa Elena, que es grandísima, y ellos utilizan ese desperdicio de las casas en Medellín, eso que la gente no sabe qué hacer, eso que no nos han enseñado para qué nos puede servir, lo está utilizando Power Compost para Siembra Viva. Y a los clientes de Power Compost, creo que cada 3 meses o cada 6 les llega un mercadito de productos limpios cosechados todos en Siembra Viva. Bueno, cuéntenme si tienen preguntas, que yo me regué a hablar como un loco. No, pues, en primer lugar,
pues como que todo ese contexto para nosotros nos sirvió un montón, porque para nosotros había sido como de tanta información saber como de dónde se condensaba todo, como el surgimiento, y lo que dices es de verdad súper valioso y muy importante, pues sobre todo también para como lo que nosotros queremos. Entonces, no sé, pues de verdad, gracias. Por el momento, como una pregunta en específico, no se me ocurre. No sé si algún otro tenga alguna pregunta específica. No, antes 1000 gracias por esa información tan valiosa. Muchas gracias. No, por favor, chicos, igual, lo que les digo, pues qué pena que me programaron esto. Aquí me está llegando el agrónomo. Si quieren, le preguntamos a él. Si quieren, le preguntamos a él un poquito más sobre los abonos. Sí, porque la Y idea, ajá, era como saber, sí, en términos generales sobre este mundo, pues que es, pues mira que uno como que lo escucha, pero es súper descontextualizado de todo. claro, claro que sí. Bueno, yo aquí les presento a Carlos. Él es nuestro líder en permacultura. Carlos es ingeniero agrónomo, ¿cierto? Y bueno, Caliche, es que ellos nos están preguntando sobre los tipos de abonos que manejamos nosotros acá. Sí. Yo le dije que hay unos en proyecto, otros Sí. que ya manejamos, pero Sí. entonces sí les puedes contar de cuáles abonos. Ok. Hola, muy buenas tardes. Mira, aquí tenemos varias cosas. El entorno que nosotros tenemos, pues, es un entorno, pues, que es altamente, pues, sensible. Aquí nace una cantidad de cuerpos de agua, bueno, entonces ese tipo de abonos, pues, químicos y demás, están en el suelo. Entonces, haciendo como un contexto de lo que estamos. Listo, esto ha sido potrero, han sacado frijol, ok, agricultura convencional. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Uno, estamos haciendo abonos verdes. Entonces, estamos sembrando inicialmente plantas que nos aporten. En este caso, la que estamos trabajando con mucha fuerza son frijol cachetón, que es una leguminosa fijadora de nitrógeno súper importante, otra que se llama maní forrajero, y tenemos otras leguminosas por ahí que tenemos, y unas calabazas y demás. Entonces, estamos usando abonos verdes, estoy utilizando cortes de acacia, pura leguminosa. Estamos dando leguminosas, estamos colocando micorrizas. Esa es una línea, que son los abonos verdes. Otras son los compostables. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, nosotros no estamos en este momento haciendo como tal la composta y luego ubicándola en otro sitio como abono o fertilizante. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo unas cosas que denominamos pacas biodigestoras. Entonces, estamos haciendo unos cubos de metro cúbico por 10 metros de largo, y en esas estructuras de suelo nuevo construimos nosotros y ahí sembramos. Entonces, utilizamos eso que nos está sobrando ahí del restaurante y demás, y de los cortes y de los aprovechamientos de hierba y demás, como abono, puede decir que compostable, pero se composta y se deja ahí, pero no se cambia. Ese es uno, ese es otro. ¿Qué estamos haciendo? Otro que estamos haciendo minerales, estamos mineralizando. ¿A partir de qué? De hueso. Y todo lo que son los crustáceos, conchas marinas, ok, lo que nos sale aquí de ostras, ok. Y los huesos. Lo que sale aquí, entonces lo estamos quemando, pero la palabra no es quemar, sino que lo estamos reduciendo, y estamos sacando de ahí un mineral, un calcio inicial a partir de ese hueso, y lo estamos extrayendo a partir de usar madera de corte de pino. Tenemos acá ramas y demás, estamos utilizando carbono, estamos utilizando hueso como fuente de carbonato de calcio, y tenemos gran variedad de minerales que podemos encontrar ahí en la madera, en la ceniza y en el carbón. Todo eso lo estamos moliendo y se lo estamos colocando como fertilizante al suelo. Mientras que las plantas abonamos, entre otras cosas, pues con unas reducciones de gallinaza, y estamos trabajando con unos caldos, con unas purines a partir de ortiga y de, bueno, otras plantitas que nos aportan sílice, que es la necesidad que tenemos nosotros aquí de mejorar las condiciones del perfil de sílice, porque además con esas perfil de sílice, con eso hacemos otro trabajo que es
reforzar las paredes celulares de las plantas para evitar los ataques físicos de todos los bichos que tenemos aquí en el entorno. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Un segundito. Chicos, yo me les voy, que va a empezar la otra reunión por el celular, pero entonces aquí los dejo con Carlos y cualquier cosita me escriben. Majo tiene mi contacto. Muchas Santiago, gracias, mil Santiago. gracias, de verdad. De mil verdad, gracias. sí, por tu tiempo. Mil gracias. Esperamos visitar por allá al hotel. Por acá los esperamos. Ok. Chao, chao. Chao, Vale, gracias. Carlos, Pues, una Por aquí. pregunta. Dale. Es que nosotros hemos tenido como esa duda y no la hemos como resuelto bien. ¿Cuál es la diferencia entre abono y fertilizante? Ok. El fertilizante es el núcleo. Es decir, es el mineral que encontramos en el suelo. Es esa beta de minerales que encontramos en el suelo. Entonces yo lo que hago es fertilizo suelos y abono la planta. Porque la planta me va a sacar nutrientes del suelo a una velocidad. Cuando yo ingreso esos otros fertilizantes o esos abonos, fertilizantes en la medida en que yo utilizo compost o abonos orgánicos, bioles, lo que sea, pero que tenga esa base mineral. Ok, las plantas necesitan alrededor de 15 elementos químicos para poder desarrollarse. No es la fórmula del triple 15 que nosotros nos venden. 10, 30, 10, triple 15, 15, 15, 15, nitrógeno, fósforo, potasio, no. Se necesita mucho más, porque es que la planta necesita cumplir una serie, pues, una cantidad de labores, no es solamente la de hojas, producir eso, sino que también metabólicos, reductivos, ¿se acuerdan que tienen que respirar? Que tienen que producir electricidad para poder tomar esos aniones y esos cationes, que es la forma como toman esos minerales las plantas en última instancia, que es como un Gatorade, un suero electrolítico, y que la planta tiene que entender. Entonces eso hay que entenderlo, que no es solamente el nitrógeno, el fósforo, el potasio, pero también necesitamos sílice, magnesio, molibdeno, cadmio, una serie, un montón de elementos que tienes que entender. Entonces, fertilizar es la base mineral que yo le dejo al suelo como hacer un aprovisionamiento, porque una cosa es hacer el abono, tener el fertilizante a partir de rocas, y yo lo coloco en el suelo, pero ¿cuánto se me demora para que ese átomo de esa roca, que está como roca, y se me vuelva a colocar, o que me migre a la planta, y se me vuelva que se me quede en la estructura de la planta? Pasa mucho tiempo. Entonces, los fertilizantes, los abonos, son los de ya. Tú le entregas ya a la planta, yo le entregas ya a la planta y la planta la toma ahí mismo. Entonces, esos fertilizantes, esos abonos, los abonos, eso que yo coloco cada 15 días, que se coloca ahí el proceso, pues es simplemente el proceso productivo bajo el status quo de producción que tenemos ahora. Bajo un modelo agroecológico no se tiene que pensar en esa historia de abonar, sino de fertilizar el suelo. Y se fertiliza suelo, y se fertiliza suelo, y se fertiliza suelo. En algunos momentos se requiere inyectarle a la planta específicamente ciertos nutrientes. Entonces ahí es cuando hacemos el abono, y ese abono lo que hace es llegar rápido a la estructura de la planta y hacer parte de fruto, hoja. Mientras que el fertilizante se demora, pero es como la vida útil del suelo a futuro. Eso es listo, sí, perfecto. Más o menos. Claro. Sí, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, es así, desde dónde vienen los nutrientes. Pues, ¿cuál es ese origen de esos nutrientes? Entonces, esa es como la historia. Nosotros estamos trabajando, ya tenemos la dosificación, ya tenemos la formulación, estamos buscando las fuentes de ese producto que vamos a producir una serie que se llama bioles. ¿Listo? Los bioles son unos abonos que vienen desde el proceso de fermentación anaeróbica, es hacer un vino, a partir de una suma de elementos orgánicos e inorgánicos. Aquí son al decir inorgánicos serían harinas de roca, o sea, rocas molidas, pulverizadas en el micrón más bajo, para que pueda ser absorbida por la planta, porque esa es la dificultad, como el tiempo de absorción de esos elementos dentro del suelo y que luego pasen a la planta. Entonces estamos haciendo uno que llaman bioles, estamos trabajando uno que se llama el modelo YADMA, que es un modelo de, pues, abonos líquidos, por así decirlo, pero es coreano.
estamos trabajando con unas plantas que se llaman plantas macroacumuladoras. Entonces son plantas que son más ávidas de algunos elementos químicos en el suelo. Por ejemplo, las leguminosas buscan nitrógeno, me aportan nitrógeno y esa es una fuente ideal de este. Con ese problema de los nitrificados y todos estos abonos que vienen desde el otro lado del mundo, que necesita petróleo, que necesita cantidad de energía, estos, por el contrario, lo que hacen es que se toman desde el entorno y lo procesamos, o sea, lo tomamos de las plantas, de las cabezas de pescado, de la papa misma, porque la papa es una fuente de nitrógeno inmensa, porque tú tienes que vaciarle demasiada cantidad de nitrógeno para sostener ese cultivo. Entonces, esos superproductos que no nos los comemos, ¿dónde quedan? Esos residuos que van quedando de esos insumos, de esos abonos y de esos fertilizantes, que va quedando, ¿dónde van quedando? Entonces también se va generando con unas acumulaciones de eso. Entonces utilizamos plantas que se denominan plantas bioacumuladoras, en otros países lo llaman, a ese proceso lo llaman, también lo utilizan como fitominería, utilizan entre otras cosas el buchón de agua, el maíz, etcétera, etcétera, plantas que son mucho más ávidas en ciertos elementos químicos y luego esas plantas sirven para bioestabilizar, como bioreparar, para extraer esos elementos tóxicos, por ejemplo, cadmio, mercurio y demás, de minería y demás. Entonces esos, por ejemplo, el buchón de agua es un elemento para extraerlo. Esos mismos comportamientos que tienen las plantas nutricionales y en cuanto a requerimiento de nutrientes, los estamos utilizando nosotros también, de tal manera que, pues en el caso de las leguminosas, en el caso de las gramíneas como el maíz tiene una afinidad, es muy ávido, él busca mucho, requiere el sílice, porque necesita estructurar toda esa estructura de 3 metros pues, del maíz convencional que tenemos ahora, y se va a buscar el sílice. Y en esa búsqueda del sílice, muchas veces en los suelos se encuentran otros elementos, por ejemplo, el galio. Entonces, ahí hay una fuente interesante de mirar, es como sembrando una planta, extrayendo esos químicos o esas sustancias que la planta ávidamente come, ingresa a su estructura y nosotros podemos retirarla para luego ubicarla en otro sitio. Entonces estamos trabajando bajo ese concepto. Violes, también vamos a trabajar lo que denominan harinas de roca, que es coger rocas de 1000 colores y pulverizarlas y empezar a entregárselas al suelo. Y esperar el proceso y seguir trabajando con el proceso y seguir haciendo con eso. Entonces estamos haciendo esos violes que son líquidos y los vamos a empezar a pasar por fertirriego, ¿cierto? Entonces así bajamos costos, bajamos una serie de cosas, somos más precisos, vamos desde el diseño, de pronto podemos generar casi agricultura de precisión, aunque ese no es el sentido de nosotros, porque pues de todas maneras el suelo tiene unas características muy homogéneas, pues muy características, ya se sabe qué es lo que le hace falta aquí. Entonces a partir de eso pues ya se hizo todo el diseño, estamos buscando pues empezar a trabajar todo este proceso de fermentación. Hay uno muy bonito que, como digo, que es el Yadma, que es a partir de papa y agua de mar, por ejemplo, como fuente de minerales. Hay un proceso químico que se llama el Hormuz, que es oro líquido, que son unos superminerales que se hacen a partir de oxidar agua de mar con un producto químico ahí, y eso reduce y concentra los minerales, y también es otra forma de empezar a trabajar. Entonces, la búsqueda de nutrientes y de... A ver, aquí tenemos un concepto que se llama las plantas PANC, plantas alimenticias no convencionales. De tal manera, eso tiene que extenderse a los cultivos, buscar formas y alternativas de mineralizar esos suelos y de fertilizar y de abonar las plantas, utilizando pues lo que tenemos en el entorno. Y una cosa que se necesita básico para poderle darle eje a todos estos sistemas agroecológicos como el que estamos trabajando nosotros, son los microorganismos, las micorrizas. Toda la microflora que tenemos en el suelo, debemos empezar a fortalecer toda esa microflora, porque es que la microflora, esos hongos, esas bacterias y demás entes que se dedican ahí a atacar esos detritus, esa hoja, esa madera que se cayó, es volver a rotar esos microorganismos. Entonces la primera forma de estar fertilizando y estar de alguna manera decir que estamos abonando las plantas es utilizar los microorganismos, porque esos microorganismos aceleran el proceso de descomposición.
mejora y ellos ya están adaptados, ya son los que son, sabemos cuáles son y lo tenemos aquí en el entorno. Entonces tenemos por eso micorrizas por todos lados, pues por todo pues en el entorno natural. Lo que hacemos nosotros es captar esos individuos, lo mejoramos, le metemos a eso suero de leche, le metemos unos energizantes y unas proteínas y hacemos un trabajo de fermentación, explotamos y disparamos toda esa microflora y luego se la colocamos al suelo para que nos mejore esos procesos de descomposición de esos de esos productos químicos, de esas rocas, de esos elementos que estamos haciendo, porque realmente los que nos hacen a nosotros el juego de la caja, o sea, el juego de caja, tener esa caja menor o ese que nos está dando como efectivo todo el tiempo, son los microorganismos, son esas bacterias y no lo hemos entendido. Y con todo el modelo que tenemos de producción convencional, las estamos acabando porque el modelo dice que hay que trabajar a cielo abierto, y es lo peor que puede pasar porque son microorganismos que no están en esta capa, sino que están en otra capa donde o no hay luz o la temperatura es otra y estamos exponiéndolos bajo el modelo convencional de siembra a cielo abierto, que simplemente utilizamos el fertilizante químico y simplemente utilizamos la tierra para sostener la planta, no hay nada más. Entonces nosotros tenemos en un entorno y ese entorno nos está dando los elementos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Conocimiento, que ese es el que se vuelve espeso a veces de obtener y de poder decantar para poderlo aplicar aquí. Entonces, en cuanto a abonos, es lo que estamos trabajando. Estamos aplicando diferentes técnicas, como les dije, que son muy, muy válidas, que simplemente son modelos biológicos que están ahí y que es simplemente aplicarlos al modelo que tenemos. Y ya simplemente eso es como entender, como tener un gran menú un menú no, ir a la plaza mayorista y encontrar un montón de elementos. Tenemos aquí leguminosas, ahora, aquí hay que entender también que tenemos un modelo que se llama modelo Milpa, que es un modelo de siembra a partir de 3 especies y a partir de ese modelo también se generan como procesos de fertilización, porque el maíz hace un trabajo de extraer profundamente minerales, las leguminosas aportan, porque entonces es sembrar maíz, frijol y zapallo o calabaza, esa es la milpa, y esa viene desde México migrando, bajando hasta América, y aquí ya se enriquece con otras cosas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que esos elementos, que son esas frutas, esas hortalizas que son ricas en una cantidad de elementos, usted no los va a utilizar en su totalidad. Entonces, ¿qué podemos seguir usando de ellos? ¿Qué podemos seguir usando de esos subproductos? ¿Y qué podemos seguir extrayendo a partir de eso, de lo que tenemos ahí? Exprimirlos al máximo porque hay mucho desperdicio en cuanto a abonos, fertilizantes y demás. Es entender como las dinámicas que se tienen, entender la planta, sus necesidades, el sol, el suelo, donde estamos, por qué se ven afectadas, por qué se ven estresadas. Entonces también entender como todo eso para poder diseñar esos elementos nutricionales que van a necesitar las plantas. Ahora, hay que entender que las plantas son entes mucho más complejos de lo que nosotros creemos. Entonces, entender las plantas, entender sus fitorrelaciones, la forma como se interrelacionan con ellas, con otras plantas, cómo esas fitorrelaciones unas son más empáticas y menos empáticas. Eso se llama alelopatía, es la forma como yo empatizo la relación entre las plantas y que ellas me ayuden a defenderse ellas mismas, a aportar nutrientes, a aportar elementos que las protejan. Entonces genera todo un ecosistema y todo un concepto pues como global. Entonces eso hay que verlo desde lo holístico, no desde cada uno de los elementos. Ahora hay que ver cada uno de esos elementos para poder entender toda la dinámica del conjunto. Espero que les haya, pues que se haya sido claro. Sí, sí, Carlos, de verdad, que muy bacano, porque es todo un mundo que pues la verdad uno desconoce por completo, pues y no se imaginan que hay tanto detrás. Entonces, de verdad, Carlos, mil gracias. Esto igual como que nos abre más la mente para la investigación que nosotros estamos también haciendo, porque pues uno es, la verdad, como súper inexperto en todo esto. Y me disculpan, ¿de qué es la investigación? Es un proyecto que estamos haciendo para la universidad, que pues necesitábamos primero saber cómo, que pues como desde lo básico, qué son los abonos orgánicos, para qué sirven, pues algo muy general realmente. Sí. Entonces, pues esta conversación de verdad pues como que nos ayuda muchísimo más. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta.
yo creo que ya. Carlos, no, agradecerte, muy claro todo, mil gracias por la información, por compartirnos tu conocimiento. Como dijo Mari, para nosotros es muy valioso pues como entender más el contexto y todo desde dónde viene, mil gracias. Ok, y a la orden siempre, y el conocimiento hay que repartirlo, porque hay que ponerlo a que gire. Porque si se empieza a almacenar ese conocimiento, se descompone ese conocimiento, te perdiste el tiempo y necesitamos volverlo como a airear y volverlo a traer. Toda esta información de cómo procesar abonos líquidos y ser autosuficiente en la preparación de abonos y de fertilizantes está, pero sabemos que hay que entender esa cosa.